Seguimos con más datos relacionados al conflicto entre Ucrania y Rusia, esa guerra proxy, como se la denomina en la actualidad. Recordamos que las guerras proxies son las que pelean algunos países en beneficio de alguna potencia, como ha sido el caso de Ucrania con respecto a la OTAN. Habíamos hablado de las declaraciones que había hecho el secretario de Defensa de los Estados Unidos, cosa que ha sido avalada por mucha gente, señalando que no ha sido una traición para Ucrania lo que ha hecho Estados Unidos, algo que se quería terminar. Lo que hubo es un cambio de administración. Y además recordamos la charla telefónica con Putin y también con Zelensky. Justamente después, más tarde, salió Zelensky a decir sobre detalles de esa charla, que fue bastante corta, pero ayer lo estábamos comentando cuando dijo hagámoslo. ¿Qué se tiene después de 3 años de la guerra? Estamos hablando, yo lo llamaría de esta segunda etapa de la guerra, porque hubo una que comenzó en el 2014 y comenzó con la traición de dirigentes europeos. La canciller Merkel, François Hollande, los tratados de Minsk I y II con los cuales engañaron a Rusia, que le dijeron nosotros no tenemos ninguna intención, cuando después reconocieron que estaban ganando tiempo para armar a los ucranianos para que fueran al frente. Recuerden lo que decía el inefable de Joe Biden: vamos a pelear hasta el último de los ucranianos. Una actitud y una expresión verdaderamente miserable. Concretamente, a 3 años de guerra, Rusia sigue ampliando su control sobre un territorio que podemos decir ahora era ucraniano. Desde el comienzo del enfrentamiento directo entre Rusia y Ucrania, 24 de febrero de 2022, no estamos hablando del 2014 hasta esta fecha, donde murieron entre 14.000 y 20.000 ciudadanos del este de Ucrania, de tradición rusa y de habla rusa. A partir de esa fecha, Rusia ha tomado 108.070 kilómetros de Ucrania. Esta cifra, según los datos, incluye 66.000 kilómetros ocupados durante la guerra y la península de Crimea, que siempre recordamos un obsequio de Rusia a Ucrania cuando formaban parte de la Unión Soviética. No se pensaba que ese territorio se iba a perder, cuando Crimea al principio estaba controlada por los tártaros, hasta que los rusos se hicieron con ese territorio siglos atrás. Por lo tanto, Crimea siempre fue rusa. Nikita Khrushchev se le había cedido a Ucrania. Y después se anexó a Rusia en el año 2014. Y hubo un plebiscito y la población dijo que quería ser rusa. No olvides que Occidente no quiera reconocer los plebiscitos que no les conviene, no significa que esos plebiscitos no tengan validez. Es lo mismo que el robo que le hizo Occidente a Serbia sacándole Kosovo. Kosovo siempre será Serbia. Rusia controla un 20% del este ucraniano. Son las regiones de Lugansk, o como le llaman, Oblast, Lugansk, Zaporilla, Donetsk, Jersón y por supuesto Crimea. Además, en estos 3 años de conflicto, las tropas rusas han logrado acercarse a la zona de la capital, Kiev, donde históricamente, hace mucho tiempo, en el Rus de Kiev, nació Rusia. Los ucranianos y los rusos son hermanos de raza, pero lograron que 2 pueblos del mismo origen se enfrentaran por intereses de otros países, y generalmente capitales privados. Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la guerra, dijo: es poco probable que Ucrania recupere los territorios tomados por la fuerza por Rusia. Eso es algo que todo el mundo sabía. El que no lo sabía o ignoraba saberlo lo hacía porque quería. La guerra y la victoria en la guerra da derecho. Ya lo decía Clausewitz, ¿no? La guerra es la economía por otros medios. Algunos datos para finalizar. Los números, dicen, para Ucrania según algunos analistas. 1 millón de ucranianos muertos. Igual eso hay que confirmarlo. Esa cifra se le escapó a otra inefable como von der Leyen y después se calmó enseguida. En realidad, para ser honestos, no sabemos cuántos rusos han muerto y cuántos ucranianos han muerto. Ni sabemos cuántos rusos y cuántos ucranianos han quedado baldados, es decir, inválidos.
arruinados para el resto de su vida, sin contar los desplazamientos y el rompimiento de familias. Y hablo de familias mixtas, ruso-ucranianas. Sigamos con los datos. Según esto, 1 millón de ucranianos muertos, 25% del territorio perdido, más de 7 millones de desplazados, sin membresía en la OTAN. Todo el mundo lo sabía. Sin garantías de seguridad de la Unión Europea. Solo alargaron la guerra, pero no valió la pena para el pueblo ucraniano. Iban a firmar un acuerdo, bueno es recordarlo, en Turquía, hasta que apareció lo podemos calificar, criminal de guerra como Boris Johnson, diciéndole a Zelensky, siga, los vamos a apoyar. Entonces, vamos a recordar a algunos de los responsables, el tiempo es corto, solamente voy a mencionar algunos, la lista es larga, porque esa gente factura y no le importan los muertos, porque entre ellos hablan, dicen, ¿cuántos podemos perder? ¿10.000? ¿40.000? Ah, sí, podemos soportar 40.000 muertos. No les importa nada, duermen bien. A ver, ¿facturamos? Quedó bien. Recuerdan a los responsables. Biden, los demócratas, los serviles dirigentes europeos, Stoltenberg, que ocupa el segundo puesto en el grupo Bilderberg, que son los que cortan el bacalao, Rutte, que sigue hablando del 5%, y un largo, etcétera.